en la escuela no le hablaban a uno de poesía, pero... Bueno, tenemos un pleito de gatos acá, pero no hay ningún problema, podemos seguir. Esperemos que termine el pleito de gatos. Es parte de lo que pasa aquí. Bueno, si no tienen el dinero para comprarse un libro, vayan a la librería más cercana y se lo roban. Dice, porque el conocimiento hay que compartirlo y hay que ser justos. Si ustedes tienen el dinero, lo compran, y si no lo tienen, se los roban. No estamos incentivando a que roben libros, pero... Hace poco encontré en un disco duro unas carpetas viejísimas de poemas de esa época y dije, no, qué vergüenza. Ojalá que lo publique. Pero no lo he borrado porque... No lo he borrado porque tiene un sentimiento. Hay algo que sí pasa, que es una voz que dicta, y esto sí pasa. Yo antes decía, no, eso está loco. ¿Sí te pasa? Eso sí pasa, claro. ¿Por qué? Sí. Pero eso pasa si usted está trabajando. No, usted va a estar acostado ahí y de pronto le van a dictar un poema. No, eso pasa porque a usted se le meten tanto lo que está trabajando, lo que está leyendo, lo que está produciendo, que en un momento a otro empieza como a fluir. Digamos, un día había un chaval en una mesa donde estaba yo debatiendo a ultranza que Dios no existía y por qué él era ateo. Y todo muy bien fundamentado en la ciencia. Entonces, bueno, no, es que la ciencia aquí, la ciencia allá. Y había un cura, sacerdote. Y el sacerdote le dijo, bueno, y si para usted todo es ciencia, dígame de dónde viene la poesía. Entonces al tipo estructurado, al científico, todo se le cayó. Al inicio, cuando el poema era una calle en desarrollo, el niño sembraba heridas al borde de sus juegos para luego cosechar versos sueltos que alimentaran la casa donde cada día se apagaban sus padres, que sin saberlo también eran poesía atrapada en piedra, igual que el vecindario que esculpía con sus amigos de goles y bicicletas. Hola quimeros y quimeras, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en el tercer episodio de la segunda temporada y estoy muy contento de estar de nuevo grabando en Turrialba y hoy en un lugar muy especial. Estamos en el hospedaje Renacer, ahora me corrige, Amanecer, perdón. En el hospedaje Amanecer de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es periodista, es poeta y es empresario hotelero. Pero hoy conversaremos con el poeta, con Carlos Gustavo Vargas Solano. Carlos, bienvenido. Un gusto, Randall. Bienvenido acá a Amanecer y bueno, un honor estar acá. No, el honor es mío y entonces el hospedaje se llama Hospedaje Amanecer. Amanecer. Es un proyecto familiar. Sí, exactamente, lo trabajamos mi esposa y yo y es algo pequeñito, 5 habitaciones, un área ahí para eventos y sí, lo hemos tratado de hacer algo como para que nos guste con la parte cultural. Entiendo. Por ahí va. ¿Cuánto tenés de desarrollar el proyecto? Ya tenemos como 5 años tener el proyecto y ahí vamos caminando, es un poco difícil. No, esa faena de ser. A mí no me gusta usar el término emprendedor, no me gusta, no sé, pero yo creo que... Yo soy más emprendedor, ¿Vos sos? No me veo tan empresario. No, a mí no me gusta el término empresario tampoco. Tampoco porque lo veo muy... Pero yo creo que si uno pudiera adornarlo, lo que está generando son oportunidades. Sí. En realidad es eso. No me gusta el tema empresario porque suena como muy... Yo lo veo como más un estilo de vida, que era algo que quería hacer, que me gustara, no como una empresa que solo produzca dinero y a costa de lo que sea, no. Yo quería hacer algo que me gustara y disfrutarlo, con mi esposa lo disfrutáramos, conocer gente de diferentes culturas. Aquí viene mucha gente de Europa, de América del Sur. Es muy bonito atenderlos, que sea aquí donde prueben su primer gallo pinto. Qué bueno. Que aquí se les chorrea un café, que conocerlos realmente es lindo. Esa es parte que se disfruta no solo como un negocio, una empresa. Mientras el proyecto, la idea se disfrute, creo que
lo vamos pasando bien. Muy bien, Carlos. Así que los invitamos a todos. Elías, que es quien apaga y enciende la luz, nos hace el favor después de etiquetar tu proyecto y los invitamos a visitar. Siempre los invitamos a visitar Turrialba y ahora los invitamos a visitar tu proyecto, que está bastante interesante. Pero hoy vamos a hablar con Carlos, el poeta. Yo les voy a contar una cosa. Yo a Carlos lo conozco desde muy niño porque somos más o menos de la misma edad. Creo que vos sos, voy a atreverme a decir, creo que vos sos del 81, yo soy del 82. Correcto, un año mayor. Un año mayor sos vos, así que yo respeto mucho a los mayores. Carlos se crió en Santa Rosa de Turrialba, que es un distrito que está un poco al norte de Turrialba, a 3 kilómetros al norte de la ciudad. La mamá de Carlos, muy amiga de mis tías, de un grupillo de tías solteronas que tengo yo, y tus tías, las de Aquiares, muy amigas de mi familia, la familia Solano. Conocieron al hospital, ¿no? Mi mamá, doña Olivia, que trabajaron al hospital. Sí, trabajaron juntas en el hospital. A mí me llevaban chiquillo al hospital cuando no tenían dónde ponerme, y entonces me terminaba a veces sentado en el escritorio de tu mamá. Ahí crecimos. Ahí crecimos por ahí. Exactamente. Me di cuenta otros tiempos, tiempos, sin lugar a dudas. Sí. Y donde había más cafecitos de familia y esas cosas que yo creo que ahora se han perdido. Sí, me acuerdo, era como una gran familia, era los compañeros del hospital. Sí. Entonces vos y yo, aunque nunca trabajamos una buena amistad, nos conocemos de vista de muchos años. Nos conocíamos ahí de vista y creo que empezamos ya a entablar alguna conversación más en el tiempo del azucarero. Vos emprendiste un proyecto, muy interesante, con Leo Aguilar, el hijo de Alfonso Aguilar. Leo trabajaba en Katia, todavía trabaja en Katia, en la parte informática, y vos por tu formación como periodista emprendieron un proyecto que era un diario digital, se llamaba elazucarero.com. Era un boom en ese tiempo que no existía Facebook o estaba empezando, todavía no existían las redes sociales, ¿no? Y tener un periódico digital donde la gente pudiera hacer sus comentarios. Nosotros de aquí tuvimos un producto muy bueno y por un tiempo fue como el medio de comunicación más importante, puedo decir yo, de Turrialba. Sí, yo creo que sí. Vos me diste cancha a mí ahí. Me contactaste, creo que fue a través de Marcelino Rivera, que también era periodista. Correcto. Recuerdo que en ese tiempo el volcán Turrialba estaba empezando a hacer erupción. Yo trabajaba en ese momento con la Universidad Nacional. Tenía cierta cercanía con Eliezer Duarte ahí en el Opsicori y nos pasaba siempre los informes del volcán y yo te los pasaba a vos para que los compartieras. Ahí fue donde empezamos. Ahí empezó la conexión. Y también usted comentaba mucho sobre algunas notas y vi que la pluma era medio interesante, entonces se me ocurrió que escribía mucha gente de cierta categoría, Walter Cotto. Ahí estaba Walter, estaba Carlos León, Carlos León, Barca, siempre pasaban escribiendo. Nos pasábamos peleando. Entonces un día dije, no, voy a hacer una sección de opinión. Y a cada uno le pedí que escribiera una columna, que le pusiera un nombre. El hombre le puso Quimeras. Fue el primer proyecto de Quimeras. De hecho, cuando yo empecé este proyecto con Orlando Corrales, me decía Orlando, ¿cómo le ponemos? Y me dice, me interesa ponerle Quimeras. De ahí nació, exactamente. Como 3 o 4 columnitas. Y después, el periódico por muchos años estuvo. Ya después, por razones de la vida, que uno se va para San José, Cartago, ya terminamos el proyecto, pero fue una aventura. Fue una experiencia bonita. Fue una experiencia muy bonita. Yo disfruté mucho esas 3 o 4 columnas que escribí por ahí las tengo y a veces, yo me imagino que a vos te pasa como periodista y ahora como escritor, que a veces lees lo tuyo y lo disfrutas mucho. Sí, claro. Pero bueno, me interesa mucho conversar sobre tu libro, este libro que está acá. Elías nos va a hacer el favor de tomarle unas fotos y de pasarles el link donde lo pueden comprar, porque lo pueden comprar desde cualquier parte del mundo. Está en Amazon. Está en Amazon, sí. Se llama Peatón de Tempestad, de Carlos Gustavo Vargas. Es publicado por una editorial que se llama New York Poetry Press. Correcto. Y voy a destacar, antes de entrar en materia, unas palabras que te dedicó en el dorso del libro William Velázquez, que además también es poeta de tu barrio y además es poeta, es turrialbeño, es hijo de un gran turrialbeño que ha hecho una labor increíble, don Rafael Velázquez. Sí, claro. Una labor de escritor y de historiador increíble. Sí. Además, un hombre de radio, tuvo emisoras de radio en la zona atlántica muchos años, recuerdo, y aquí también, ahí en tu barrio tuvo una radio. Rafa es una gran influencia en mi carrera, me imagino que sí, periodística.
Recuerdo de chiquillo ver ahí la gran antena y bajar ahí a la parte de la casa donde tenía todo lo de la emisora, era como fascinante. Y él fue el que un tiempo tuvo una revista. Ahí fue donde publiqué yo mi primera nota periodística. ¿Recuerdas cómo se llamaba la revista? No. Era Turrialba, era Desarrollo, no recuerdo muy bien. Ahí publicaste. Pero ahí publiqué mi primera nota siendo muy chiquillo y empezaba a estudiar periodismo. Le hice una entrevista a Roberto Aguilar, por cierto. El jugador aquiareño. Sí, y él me la publicó en esa revista. Ah, qué bueno. Esa fue la primera nota periodística que yo publiqué con Don Rafa. Tiene infinidad de libros publicados, no sé cuántos, claro. Ha hecho una labor. Hay unos libros. Ha hecho una labor encomiable, don Rafa. Más que todo de historia, ¿verdad? Mucho de historia. De historia y anécdotas turrialbeñas que le sobran. Es lindísimo eso. Sí, es muy interesante eso. Hablar con él es muy interesante. Pero voy a robar estas palabras que publicó William sobre tu libro. Dice, Carlos Gustavo Vargas es ese peatón de tempestad que durante años ha cruzado, desguarnecido, este sendero de charcos que es la poesía. Con paciencia fraguó cada verso a partir del barro de sus inquietudes, contemplaciones, lágrimas y lecturas le prodigaron. Ahora que finalmente llega a la estación del asombro, entre los filigramas de lo que parece una víspera de claridad, nos comparte este primer poemario que promete arrastrar a sus lectores hacia un temporal luminoso. William Velázquez, Turrialba, septiembre del 2023. Lindas palabras de William. William tiene además muy buena pluma. Muy buena pluma tiene William. Y además es muy amigo tuyo. Sí, claro, toda la vida. Esas cosas que esa gente que la vida le pone a uno por accidente, que es maravilloso. Sí. Pero creo que es muy honesto en todo lo que dice ahí, porque me conoce muy bien. Te conoce desde niño. Sí, claro. Y William es un poco mayor que vos. Sí, como 3 años. Por ahí andan, somos de la misma generación. Pero hemos coincidido mucho como en gustos literarios. Ahora, me voy a devolver antes de hablar del libro. ¿Dónde nace el poeta? Porque yo sé dónde nace Carlos y le conté a la gente, vos naces en Turrialba, en el distrito Santa Rosa, sos de una familia de clase media, tu papá enfermero en el hospital, colega de mi mamá enfermera también, tu mamá con un puesto administrativo importante en el hospital, con una hermana, Patricia. Correcto. ¿Y en qué momento nace el poeta? Eso es difícil de saber, pero creo que eso se trae y es un proceso que se viene construyendo desde niño, aunque no esté escribiendo uno. Las vivencias, las experiencias, todo eso está ahí. Sí. Entonces uno lo va desarrollando y llega un momento en que entiende uno, no sé, tal vez no crecí en una casa donde me hablaban de poesía, o en la escuela no le hablaban a uno de poesía, pero... Bueno, tenemos un pleito de gatos acá, pero no hay ningún problema, podemos seguir. Esperemos que termine el pleito de gatos. Es parte de lo que pasa. Es parte de lo que pasa aquí. Sí. Bueno. Sí, bueno. El tema es que nunca tuviste, digamos, en la escuela. No, uno aquí no tiene. ¿Cuál fue ese primer contacto con la poesía? Yo siento que, bueno, como todo turrialbeño, la mayoría, siempre hay un librito de Jorge de Bravo por ahí. ¿En tu casa lo había? En casa lo había. O sea, mi papá era lector. No era un lector del tipo de literatura que a mí me gusta, pero sí tenía sus libros. Hay una biblioteca en casa con muchos libros de todo tipo, algunos de autoayuda y todas ¿cuándo esas cosas. te encuentras con la poesía? Y veo, también mi papá tenía por ahí poemas de Jorge Bravo. Algo de poeta tenía, aunque nunca supe si escribió algo. Y él le gustaba siempre ese tipo de poesía de Jorge Bravo. Él me decía que era un adelantado a la época, que era un... Tu papá lo debe haber conocido por la generación. No sé si lo conoció, pero sí lo admiraba. Y le gustaba mucho el libro Consejos para Cristo al comenzar el año. Por ahí entonces fueron como los primeros acercamientos poéticos que uno como turrialbeno tiene. En el colegio, que uno ve la parte de la poesía, creo que ahí lo que estudian es un poco la métrica y todas esas cosas. Es complicado. Entonces uno como que se aleja la poesía. Yo siento que eso te voy a interrumpir. Yo siento, a mí me pasó con el colegio, cuando lo pone uno a leer a Becker y claro. aquella cosa, más bien eso como que lo aleja uno de la poesía, porque no es una poesía que te
toque en las entrañas. No se lo saben explicar. No Además sé, eso. cuando le ponen a usted a la métrica, eso es aburridísimo. Entonces, pero sí destaco algo de ese tiempo, haber leído a Vallejo y los Heraldos Negros, Sí. que aparte de lo de la métrica, yo siempre recuerdo eso, hay golpes en la vida tan fuertes como la ira de Dios, y yo dije, o sea, es una imagen muy poderosa, o sea, entonces, y eso es Vallejo, de los Heraldos Negros, y desde ahí eso fue como el primer acercamiento real, y después no fui directamente metiéndome en la poesía. A mí siempre me gustó escribir, hacer historias, eso lo traigo desde niño. Yo de chiquillo en la escuela hacía una revista con historias de la gente del barrio y grababa un programa en un cassette y cosas ¿sí? y hacía crónicas de los partidos de las mejengas del barrio. O sea, siempre me gustó ¿Siempre escribir. te sentiste comunicador? Sí, claro. Íbamos a acampar y yo hacía la crónica del campamento y todas esas cosas siempre las traje. Pero la formación como tal de poeta no la tenía. Luego las lecturas, creo que el primer libro que leí, que no fuera forzado en el colegio, fue Los Peores de Fernando Contreras. No lo he leído. Sí, ese es un buen libro que mi hermana me lo dio en aquel tiempo y lo leí. Después, cuando cumplí 18 años, mi hermana me regaló, por ahí lo tengo ese libro, con una dedicatoria de ella, de 100 años de soledad. Y me atrapó muchísimo la literatura en ese tiempo, todo lo que era del boom. Y después fui conociendo un poco más. Me gustaban las novelas rusas y otro tipo de... La literatura rusa es riquísima, pero es compleja, ¿no? Sí, de ahí me fui enamorando mucho. Me quedé muy enganchado con La Madre de Máximo Gorki, que para mí es de las mejores novelas. La madre de las novelas, es la madre de las novelas. La he releído un montón de veces y para mí es de las novelas favoritas. Y de ahí me fue llevando mucho después a la literatura suramericana. Hablábamos de Bolaño ahora. Sí, ahora extra cámaras hablábamos de Roberto Bolaño, Detectives Salvajes. Voy a interrumpirte. Roberto Bolaño decía, recuerdo, yo tuve un profesor en la universidad que decía algo muy parecido. Siempre me decía, si usted un día llega a una casa y ve un libro que hace tiempo no lo leen, porque uno se da cuenta cuando ve una biblioteca y le gusta, róbeselo. Roberto Bolaño, y Roberto Bolaño decía que él decía que por necesidad, como el hambre, tenía que robar libros y se hizo experto robando libros viviendo en el exilio en México. Sí, y después salió aquella novela de la que hablamos ahora, Detectives Salvajes, que habla un poco de esa faceta de robar libros. Hace poco vi a un profesor español dando una conferencia, no recuerdo el nombre de estas cosas que ahora veo uno en YouTube, y decía, yo le digo a mis alumnos, si no tienen el dinero para comprarse un libro, vayan a la librería más cercana y se lo roban. Dice, porque el conocimiento hay que compartirlo y hay que ser justo. Si ustedes tienen el dinero, lo compran, y si no lo tienen, se lo roban. No estamos incentivando a que roben libros, pero hay que algo leer. Que la gente hace, uno presta un libro y nunca se lo devuelve. Es lo mismo. Bueno, Carlos, ¿y cuándo empiezas a escribir? ¿Recuerdas ese momento? Escribir poesía, creo que desde el colegio venía haciendo cosas ahí muy light, muy nobles, cosas porque no había lecturas. O sea, para uno escribir bien tiene que leer mucho. Entonces, lo que uno leía en ese tiempo, Benedetti. El poeta se hace leyendo. Benedetti, los poemas amorosos de Neruda. Entonces uno creía que esa era la poesía, ¿no? Entonces uno ahí escribía, ahí algo. Mucho poema de amor. Esas cosillas, ¿no? Sí, en aquella época de adolescente uno escribía esos poemillos todos dulzones, ¿verdad? Además uno estaba probablemente enamorado. Sí, lógico, ¿verdad? Entonces uno escribía esas cosas que uno decía, claro, soy un gran poeta. Pero que nunca había leído nada. Ya después uno va leyendo otras cosas, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está diciendo? Que es una imagen increíble y ya antes usted agarra los poemas. Yo tengo, hace poco encontré en un disco duro unas carpetas viejísimas de poemas de esa época y digo yo, no, qué vergüenza. Ojalá que esto nunca nadie lo publique. Pero no lo he borrado porque... No lo he borrado porque tiene un sentimiento. Sí, algún día, no sé si tendrá algún valor. Por lo menos tiene un valor sentimental y me recuerda mucho de esas épocas también. Ahora, a tus 40 y tantos años, ¿qué representa la poesía para vos? Sí, ahora creo que ya es algo muy cercano y muy real. Y lo fue después de la publicación del libro. Porque anteriormente a eso lo tenía más como un hobby sin tanto oficio. Yo después del libro me comprometí a
como tomarlo con más seriedad. Entonces sí lo trabajo más, leo más y sí me dedico, no todos los días como quisiera poder escribir, pero sí aparté un espacio en la casa para eso, con mis libros, escribo constantemente y creo que solo así, porque a veces uno dice voy a escribir y yo antes decía, pero ¿cómo? Eso no es un trabajo, eso no puede tener horario. Sí, está bien, no, pero sí hay oficio y si hay como disciplina, van brotando muchas cosas y tal vez hoy no salió algo, pero usted va a revisar y lo que hizo ayer lo va a mejorar y ya uno enganchado ahí, hay algo que sí pasa, que es una voz que dicta y esto sí pasa. Yo antes decía, no, eso está loco. ¿Sí te pasa? Eso sí pasa, claro que sí, pero eso pasa si usted está trabajando. No, usted va a estar acostado ahí y de pronto le van a dictar un poema. No, eso pasa porque a usted se le meten tanto lo que está trabajando, lo que está leyendo, lo que está produciendo, que en un momento a otro empieza como a fluir. Digamos y eso que es real. Hay como una hipersensibilidad de lo que estás trabajando. Creo que el trabajo activa eso. Sí, no es porque de pronto ustedes así sin hacer nada se le ocurrió, ¿verdad? Como Paul McCartney, que dice que soñó Yesterday se lo soñó y se despertó y lo compuso, pero no fue por obra y gracia. ¿Por qué? Porque él venía trabajando y tenía tan metido en el subconsciente que hasta dormido estaba produciendo en eso, sí. Y estaba produciendo. Eso no fue que de pronto es interesante eso que vos planteas, porque cuando uno lee, por ejemplo, o escucha a Vargas Llosa decir que él es un escritor muy disciplinado. Estamos hablando de un escritor de novelas, Vargas Llosa, o García Márquez, que tenían un horario incluso, ¿no? Sí, se encerraban con su máquina de escribir, tenían un horario. Pero el poeta necesita más que disciplina, sensibilidad. Sí. Porque la poesía... un día escuché algo y me pasó algo muy divertido y después lo escuché algo muy parecido en internet. Un día había un chaval en una mesa donde estaba yo debatiendo a ultranza que Dios no existía y por qué él era ateo. Y todo muy bien fundamentado en la ciencia. Entonces, bueno, no, es que la ciencia aquí, la ciencia allá. Y había un cura, un sacerdote. Y el sacerdote le dijo, bueno, y si para usted todo es ciencia, dígame de dónde viene la poesía. Y entonces al tipo estructurado, al científico, todo se le cayó y se quedó descuadrado y dijo, no sé, es que la poesía es algo esotérico, es algo espiritual, son un conjunto de sensaciones, no lo podemos definir, no podemos decir qué es. Sí, ¿vos como poeta podés decir qué es la poesía? No hay una definición, las hay. La poesía es como Dios. Es como Dios. Es como Dios. Es como Dios. No se puede. No se puede definir. Sí. No se sabe cómo es, pero está. Está. Para los que creen en él, está. Entonces, es justamente a lo que quiero llegar es a esto. Es decir, se requiere más inspiración, más esa hipersensibilización que la disciplina para escribir poesía. ¿O se requiere las dos cosas? Las dos cosas creo que son importantes. A veces se está haciendo poesía sin escribir, ¿verdad? Se está pues atrayendo toda esa sensibilidad, esa que la gente es muy observadora, las experiencias que usted está teniendo son muy importantes para después sentarse y llegar y escribir. Y creo que sí, las dos cosas tienen que ir de la mano. O sea, tiene que haber disciplina y tiene que haber una sensibilidad para poder escribirla. Que eso es importante, ¿verdad? Que las técnicas y todo, las lecturas son muy importantes, se aprenden, pero esa sensibilidad, que muchos poetas coinciden en eso pues creo que se trae. Es una sensibilidad que entonces quizá no todo el mundo puede hacerlo. Yo te decía ahora que Roberto Bolaño decía que para ser poeta hay que ser una buena persona. Sí. Por eso él dejó la poesía y se dedicó a escribir novelas. Sí. Los poetas tienen que ser sensibles, tienen que ser nobles, tienen que ser buenos. Sí. ¿Verdad? Esa visión humana. Aunque hay poemas que están llenos de odio y de rencor, también hay poemas que... Pero es todo un debate. O sea, eso es lo que... Para mí la poesía tiene mucha nobleza. Mucha nobleza, sí. Pero habrá otros poetas que piensan diferente. ¿Hay algún poema de los que vos publicas en este libro que sientes que te identifica?
en ese momento donde empiezas justamente, que describe ese proceso creativo? ¿Hay alguno? Yo creo que la mayoría, sí, pero hay alguno en especial que vos podrías decir. Sí. Tengo un poema que describe un poco cómo empieza mi proceso creativo. Creo que con el poema que arranco el libro, ¿nos podés? Se puede decir que es un poema que viene desde la infancia. O sea, ¿sí? El libro viene de la infancia, aunque no sabía uno que escribía, pero está construyendo el poeta. ¿Nos lo puedes compartir, claro, si no es mucha la molestia? Sí, claro, con mucho gusto. Toma toda la confianza del mundo, hombre, y compartinos. Estamos... ¿En qué página está? Voy a vinearlo mientras vos lo lees. Página 19. Ok. Se llama La calle, un poema en construcción. Dale, yo lo busco mientras tanto. Ok. Al inicio, cuando el poema era una calle en desarrollo, el niño sembraba heridas al borde de sus juegos para luego cosechar versos sueltos que alimentaran la casa donde cada día se apagaban sus padres, que sin saberlo también eran poesía atrapada en piedra. Igual que el vecindario que esculpía con sus amigos de goles y bicicletas, mientras rompía los tejidos endebles de la inocencia y cerraba los estantes de juguetes que caían en pedazos, fulminados por un Dios que mudaba de voz y de universo, transmutable bestia de soledad que asomaba como un silencio de aviones lejanos, prolongando una huella encima de su cabeza. Ahora el niño es un náufrago llagado por la lluvia, que le teme a los cuadernos que carga o lo cargan, desconfía de sus líneas imperfectas, de sus tramposas hojas en blanco, afiladas como guillotinas del miedo, que empañan de dudas la ventana que mira a esa calle, que es un poema en construcción. Muy bueno, Carlos. Eso es como el inicio. ¿Vos sentís que eso describe, ese poema describe justamente ese proceso creativo? Por eso lo puse como el... Lo tenés ahí de primero. Sí, siento que es como... Puede describir un poco esa parte en que uno no se da cuenta de que puede ser poeta o que puede ser artista y lo va construyendo con cosas cotidianas. Casualmente. Estamos ahí en las mejengas del barrio, jugando a las bicicletas. Los mismos padres de uno son poesía, que es porque ellos están ahí y a futuro van a salir aquí mencionados y siguen siendo inspiración. Cada vez que yo escribo salen esa inspiración, que es de ellos, pues la calle, que es donde crecimos, donde fuimos tan felices, porque la infancia es una estación muy feliz y eso sigue como... O sea, la poesía siempre regresa a los lugares, niñez, a los lugares donde uno ha sido feliz. Uno fue feliz y algo que lo marcó. Y esa infancia, y podemos decir que en Santa Rosa vivimos una infancia muy hermosa y más en ese barrio donde crecimos, así que por ahí empieza. Vos creciste, voy a contextualizar, en una calle sin salida. Ajá, correcto. Que terminaba en un abismo con el río Turrialba. Exacto. Hay un precipicio que es profundo, son unos 100 metros, ¿no? Hasta el río, por ahí. Por ahí sí, claro. Pero eso te permitió, aparte de que somos de esa generación que jugó en la calle, pero eso te permitió disfrutar mucho de la calle. Claro, esa calle, más en el tiempo que no estaba asfaltada, era lastre. Era lastre, ahí había pocos carros. Sí, claro. Y nos habíamos robado unos comederos de la caballeriza. Había una caballeriza y esos comederos los convertimos en marcos de fútbol pequeños y ahí jugábamos. Eso te marcó mucho, esa niñez tan de calle. Además eran un montón de niños de la misma edad, yo recuerdo, ahí se hacían unas mejengas. Mi primer deseo de la vida era ser futbolista, porque ahí jugábamos mucho, pero en el interior yo era el redactor de las crónicas, entonces mi deseo más era yo ponerme ahí como goleador y yo mismo hacía los dibujitos, entonces y hicimos 21 campeonatos que están en la historia. Yo todavía tengo esos libros. Sí, los tenés. Mi equipo se llamaba Los Astros, fuimos como 16 veces campeones de los 21. Era un equipo fuerte. ¿Qué tal se te venía el fútbol? Sí, me gustaba por lo menos. Bueno. no era tan malo, pero sí, ¿no? Llega una época en que ya uno decide tomar otras cosas. Otros intereses, otros rumbos. Sí, creo que me gustaba, pero... Pero de ahí viene también, esa magia. Pero ahí puedo decir, ya, o sea, más allá del fútbol, terminaba yo las mejengas y me iba a redactar la crónica. Entonces ya traía algo de escribir. Hacía también una revista en aquel tiempo
unas hojas amarillas que eran de rayos X del hospital. Que recuerdo, sí, lo me las traía mi papá y yo las recortaba y yo hacía las portadas. Un amarillo como muy mostaza. Amarillo, mostaza, y todavía las tengo esos. Yo las recortaba y esa era la portada y hacía los dibujos y las crónicas. Yo leía en aquel tiempo de niño, no sé si te recordás, la revista Tambor. Sí. Que en la parte de atrás venía las aventuras de Tambor. No sé, yo siempre leía esas crónicas, esas aventuras, y yo entonces hacía lo mismo con los amigos del barrio. Voy a interrumpirte. Le envío un abrazo fuerte a un primo mío, Ariel Vega Vargas. Ariel escribió Las aventuras de Baloncito. Y era inspirado en las aventuras de Tambor. Creo que a muchos nos inspiró. Y grabó unos. Recuerdo que una Navidad le regalaron un radio. Nosotros éramos de cassette. Vos debiste haber grabado algunas cosas en cassette, me imagino, en aquel tiempo. Sí, claro. Entonces grabó Las aventuras de Baloncito. Ahora que vos me cuentas esas cosas, sí, le envío un abrazo fuerte a mi primo Ariel, que me acaba de recordar. Desde niño estuve muy metido con los medios de comunicación. Teníamos eso que mencionas del cassette. Yo tenía una grabadorcita pequeña en aquel tiempo que era de mi hermana, que la llevaba al colegio, entonces ella me la prestaba y grabábamos en el barrio, La Oreja puesta en el barrio. ¿Ah, en serio? Sí, y ahí íbamos por todo, y después ese cassette lo pasábamos casa por casa para que la gente escuchara. Ah, qué interesante. Ese fue mi primer programa de radio. No era transmisión por ondas, era oreja por oreja. Muy interesante. Sí, hasta que se desgastara el cassette. Ahora que estábamos hablando de Roberto Bolaño, veo que acá pones un epígrafe de Roberto Bolaño. Sí. He permanecido quieto durante el temporal y ahora la realidad se abre. Roberto Bolaño. Es muy afín a lo que trata el libro. Sí, ¿por qué el título? Es un libro... Peatón de tempestad. Sí, estuve dudoso hasta el final, pero creo que era lo que más... es el título de un poema que está ahí, pero iba con lo mío. O sea, siento que el poema, o el poemario habla mucho de todo, desde la niñez, muchas cosas que le van pasando a uno en la vida, ya esa figura de ser un peatón bajo la lluvia, siempre llevándose golpes y golpes, pero tal vez puede ser que el poema, el título se vea como un poemario oscuro, pero no lo es, más bien todo lo contrario. Cómo va pasando uno todos esos golpes, hasta el final encontrar una estación luminosa. Cómo después de la época lluviosa viene la época seca. Uno puede renacer, sí. Exacto. Entonces el libro va escribiendo todo eso, que va desde la infancia, una parte, es un capítulo de la muerte de mi padre, que es muy doloroso, y después el renacer. Tu papá murió muy joven, relativamente joven. Sí, en el 2018. ¿Cuántos años tenía tu papá? Yo lo conocía a tu papá. 65 años. Sí, estaba joven cuando falleció. Ese libro se lo dedico a él, pero no tuvo oportunidad de leerme. Tal vez sí. Pero aquí está entre las páginas. En borrador, pero ya como libro publicado, ¿no? Sí. Y ahí está. Y sigue estando. ¿Es muy recurrente a tu papá como inspiración? Claro que sí. ¿Sí? Es constante. Y eso me marcó mucho, definitivamente. Y tenía que estar en este libro. ¿Cómo fue llegar hasta este libro? Es decir, vos empezaste publicando unos poemas que a mí me contaba Marcelino Rivera. Mira, Carlos escribe poesía. Yo tenía un morbo increíble por querer leerte y nunca había podido leerte, te voy a ser sincero. Pero yo recuerdo que incluso, ahora lo conversábamos, antes usabas el nombre Carlos Gubarsol, que es un poco la combinación de Carlos Gustavo Vargas Solano. Sí. Yo firmaba con Gubarsol. Y firmabas como Carlos Gubarsol. Sí. Pero veo que tu primer poemario ya sale como Carlos Gustavo Vargas. Eso era como un miedo a publicar, entonces quería estar como más... Un poco de anonimato. Eso escribía con Gubarsol. Pero sí. ¿Cuánto ha evolucionado Carlos Gubarsol para llegar a este libro? Mucho, porque han pasado muchas horas de lectura y de trabajo. ¿Y cuál fue el disparador? Creo que hubo un antes y un después con el taller literario donde participé, que lo dirigía el poeta Juan Carlos Olivas. Acá en Turrialba. Acá en Turrialba, en el 2015-2016. En ese grupo estuvo William Velázquez. Estuvo Luis Rodríguez. A Luis lo conozco, sí. Hay varios. Estuvo Sotela por ahí, ¿no? No, Sotela no estuvo. Sotela en ese no. Sotela estuvo en un grupo antes con William y conmigo, pero era un grupo más de lectura. Pero anterior a eso,
pues yo tenía un blog por ahí, escribía algunos poemas, pero sin el afán de publicar. ¿Y el taller cuánto te marca? El taller ¿qué me es la marcó diferencia? mucho, que yo no creía en los talleres. Yo decía, ¿Ah, sí? no, yo no creía, yo decía, no, es que no le pueden decir a uno cómo escribir. Pero yo tenía ese miedo. ¿Vos creías que el taller era dogmático? Que te iban a... Sí, yo creí que me iban a cambiar estilo, o que quizás me iban a decir, no, usted no sirve, tenía ese miedo, realmente sí tenía ese miedo. Y no, me ayudó muchísimo, me ayudó más que todo a entender el oficio, porque ser poeta es un oficio que se debe respetar. Yo sé que hay mucha gente que escribe unos pensamientos y ya dice que es poeta, pero creo que la poesía es algo más. Que es algo más, que se merece respeto. Y yo lo he entendido más en los últimos años. El taller me marcó muchísimo porque fue una forma de ver, bueno, primero al estar con un poeta tan premiado, tan reconocido y con un oficio de poeta real, como es Olivas. Él nos trabajó muy bien, nos dio a conocer muchos poetas europeos, de Estados Unidos, de América del Sur, en fin, y además íbamos cada uno con un poema y pasábamos por la guillotina. ¿Cómo era ese ejercicio? Era muy bonito, pero a la vez todo muy tenso. Un poco frustrante. Sí, entonces era divertido realmente, pero... ¿Vos ya tenías tu buen acopio de poemas cuando... Sí, yo tenía mucho y otros surgieron ahí. Y llevaba a otros y a veces quedaron para el basurero. Unos ya los eliminé del todo. Otros, creo que como dos del taller están en este libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tal cual o los puliste? Un poco pulidos. Hay uno que se llama Cuestión de Fe, que es un cortito. ¿Lo puedes leer? Ese salió del taller tal cual y así está. ¿Lo localizas fácilmente ahí? Sí, ¿lo tenés? Es el último. Es el último del libro, por cierto. Leí el primero y ahora voy a leer el último. Perfecto. Y es porque, lo quise, no lo iba a meter. Ese es un sobreviviente del taller. Ese es del taller. Digamos que es tu... Y no estaba en este poemario, pero un día lo leí y digo yo, no, este tiene que estar. Primero porque en el taller había gustado mucho. Recuerdo que no me le corrigieron nada y yo me sentí así como grande. Te sentiste como un gran poeta, ¿ya? Y después muchos poetas que se los enseñé les gustó mucho. Y además de lo que habla es como esa fe del poeta que desea algún día que alguien vea su libro publicado. Entonces era una buena forma de cerrar. Claro, representa muy bien. Y nació, una vez estaba yo en Cartago, esperando el bus o esperando a alguien, y al frente de la iglesia de los capuchinos. Ajá. Y vi a un hombre que estaba de rodillas entrando ahí. A la iglesia. Sí, y esa imagen me marcó mucho. Entonces escribí, se llama Cuestión de Fe. Dice, la fe es ese hombre que entra de rodillas al templo, con su cara de dolor y su mirada fija en lo alto. Pero también soy yo, que lo ve sufrir y escribo, esperando que algún día alguien abra un libro que incluya este acontecimiento. Muy bueno, Carlos. Cortito, pero... Muy cortito y muy bonito. Sí. Hay una cosa que conversaba ahora extra cámaras con vos y que quiero que retomemos acá, que es interesante. No a todos los poetas les gusta leer sus poemas. Ahora hablábamos de Bravo y me decías que por ahí tenías algunos audios de Bravo y parece que lo fuerte de él no era pues leer sus poemas. Además, en una época en la que no había tanta facilidad para grabar. Yo te comentaba que la primera experiencia que tuve yo escuchando a un poeta leyendo sus poemas fue a Benedetti. Había un disco con Benedetti. Y cuando empezó el internet y toda esta cosa, entonces de pronto empezamos a verlo. Pero ¿a vos te sienta bien leer tus poemas? ¿Los disfrutas? Ahora sí, al principio no. Y eso creo que era uno de los miedos que tenía yo. Porque yo escribía, pero ahí como en la intimidad de la casa. Sí. Vos escribías... Y esperabas que alguien lo leyera, pero no... Sí, es lógico que uno escribe pensando que alguien lo lea, ¿eh? No va a guardar todo ahí. Pero sí tenía mucho miedo, o sea, no me gustaba como ir a leer. Y al principio no le tenía mucho miedo a eso, la verdad que sí, no lo disfrutaba. A ciertos recitales que me invitaron fallé, no fui por el miedo. ¿En serio? Antes de publicar el libro, ¿habías leído poesía o no? ¿En público? Sí, antes del libro sí. O sea, antes del taller no había leído nunca. El taller fue un antes y un después, sin lugar a dudas. Con el taller fue la primera vez que leímos, una vez que nos llevaron al Catie, por cierto.
y en el auditorio del CATI, ahí leímos por primera vez. Y ese día... ¿Cuáles fueron las sensaciones? Muy bien, o sea, me gustó, pero igual muy nervioso. ¿Sí? Después con el taller fuimos a leer a una sala del Teatro Melico Salazar, leímos en Cartago, en el CUC. Entonces ahí como hubo fogueo. fuimos fogueando, sí. Hubo fogueo. Entonces eso fue importante. Ya después con los festivales y eso nos fuimos... En Turrialba empiezan a hacer una serie de festivales, vos me contabas ahora que son 2. Uno que organizan para celebrar el natalicio de Jorge de Bravo, correcto, que es el 31 de enero, sí. Acaba de pasar. Casualmente yo nací el mismo día que nació Jorge de Bravo, el 31 de enero, una casualidad. Muy bien. Entonces este año celebré mi cumpleaños con mi hijo Fabián, que aquí nos acompaña, y escuchándote a vos leer poesía no en el sabía teatro, que era su cumpleaños. En el Teatro Municipal. Me gustó mucho, nunca te había escuchado. Me gustó mucho. Y además me sorprendió mucho, voy a decirlo, que tenés una hija que además hace poesía, sí, y que lee poesía. ¿Cuántos años tiene tu hija? 17. ¿Cómo se llama tu hija? Sofía. Sofía ya ha publicado algunos poemas. Me encontré una publicación. Le publicaron una revista literaria de Perú. Y pues sí, ella empezó hace como 3 años. ¿Cómo se siente un padre poeta con lo que te ha costado hacer poesía? Porque de alguna manera hay un camino transitado en el que se ha sangrado, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se siente tener una hija poeta? Sí, me emociona, realmente. ¿Sí? Me siento muy orgulloso. Yo no la he forzado y eso es lo que más me gusta. Desde un pronto a otro escribió. Un día me dijo, mandé un poema a un concurso que hicieron en el colegio. ¿Y nunca la había leído? No, nunca la había leído. Ni siquiera sabías que escribía poesía hasta que te dijo que había mandado el poema y ya me lo enseñó. Este fue el poema que envié. Era el certamen que hicieron, el certamen bicantonal de Jiménez Turrialba. De poesía. De poesía que para el 2022 y lo ganó. Entonces, ¿en serio? Digo yo, increíble. Tenía que ser un poema relacionado con el ambiente, no sé, y claro, fue un poema muy lindo y ella lo ganó y de ahí se emocionó y realmente digo yo, nunca le dije yo escribo, no la forcé, eso fue algo natural, pero que tiene un sentido, ¿verdad? Al verlo a uno siempre en esto, con libros, con amigos que les gusta. Escuchando hablar de poesía. Escuchando, sí, pues hay cierta influencia que uno no tuvo. Que uno eso te iba a decir, es decir, vos me decías ahora, cuando empezábamos en el podcast, que vos no tuviste esa suerte de tener esta influencia desde muy niño. Sí. Tu hija sí la tuvo, porque poetas visitándote a vos hablando de poesía, vos leyendo poesía, tenía libros en casa para leer. Vos, ahora que ves que tu hija, mucho más joven que vos, se atreve a hacer lo que vos te ha tardado más tiempo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves el asunto? Yo es que empecé tarde en esto y en parte creo que es mejor. Yo creo que si hubiera empezado muy joven... ¿Hubieras desistido? Sí, o no sé, siento que no estaba preparado y estaba en otra sintonía de la vida. Aunque estaba escribiendo y todo, pero no formándome, ¿no? Lo hacía como por un hobby. Pero en los últimos años para acá ya lo tomé con otra visión y creo que es mejor que después de los 30 me haya metido más de lleno y esté pues trabajándolo y eso me satisface porque siento que es una edad más madura para hacer poesía y para hacer literatura en general. Mi vida ha cambiado mucho en los últimos años, sí, prácticamente que todo alrededor gira con temas de literarios, las nuevas amistades con las que me muevo, pasamos mucho en esto. Y pues mi hija ha visto todo eso, entonces ella empezó más temprano precisamente por eso. Creo que esa influencia lo veo igual con la música. No soy músico, pero me gusta tocar guitarra de vez en cuando y tengo guitarras en la casa, tenemos instrumentos. Entonces ella desde pequeña también ha estado experimentando. Y entonces ya está muy metida en eso también, que le gusta la guitarra, le gusta el teclado, le gusta la batería, de todo se ha metido.
y sin uno forzarlo, es lo bonito, porque sin forzarlo ellos van viendo todas esas... Compartes esa experiencia de tener una hija poeta con William también. Sí, también. William Velázquez, su hija también es poeta. Y el hijo debutó en este festival. Ah, ese era hijo de William. Sí, claro. No lo asocié. Pero no en la clausura, fue en la apertura. En la apertura, no estuve que yo. Fue aquí. Yo estuve solo en la clausura. Cierto, fue aquí. Y él debutó aquí. Pues ahí vemos toda esa influencia que hay. Es que aquí sigue brotando la... Eso, ahora vos me mencionabas, extra cámaras, Alberto Cañas Escalante, que tiene una frase respecto a... Alberto Cañas decía que en Turrialba alzan una piedra y sale un poeta. Sí. Abren un tubo y... Yo te comentaba ahora que a mí me sorprende mucho el tema de Santa Rosa. Jorge era de Santa Cruz, pero la esposa de Jorge, Margarita, era Santa Rosa. Marco Aguilar era de Santa Rosa. Sí. Vos sos de Santa Rosa. Sí. William es de Santa Rosa. Y ahí viene una segunda generación atrás, tu hija y el hijo y la hija de William. Sí. ¿Sigue esa sombra de Jorge Bravo impactándonos? Claro, está muy vivo. Aunque a mucha gente en San José no le guste y dice que no era un buen poeta y se desligan y a los turrialbeños ven como los polos de allá, del Cañal. Sí, pero, Cañal con luz. Sí, todavía. Pero creo que se debe respetar lo que hizo. Somos un Cañal con luz y yo no me siento apenado. Se debe respetar lo que hizo Jorge y su grupo. Y eso sigue pues provocando que mucha gente todavía esté metida en esto. Y eso a mí me da mucho miedo también, o sea, le tengo mucho respeto a eso, porque que digan que en Turrialba usted alza una piedra y sale un poeta. Es todo un compromiso. Sí, y además que también puede malinterpretarlo la gente. Entonces sale cualquiera y dice, no, y pues, escribir poesía es facilísimo, nada más usted hace, voy y me siento ahí cualquier tontera. O sea, entonces no. O sea, ahí es cuando yo digo, no, que si yo me meto en esto, tengo que hacerlo bien. Y entonces estoy aprendiendo, me he ido mezclando con gente que sabe, que está metida en la poesía, que trabaja con oficio, porque quiero aprender más y quiero mejorar. Realmente que es así, ¿no? O sea, no me siento todavía un poeta. El poeta que sos está en un proceso de evolución constante, supongo. Sí, ¿Y cómo te sentís en este momento? Yo creo que he evolucionado mucho después del libro. Cuando lo saqué me sentía súper orgulloso. ¿Hubo mucha ansiedad? Sí, hubo ansiedad, también porque hubo una espera larga de que lo envié a la editorial y se publicara. Tu editora es Marisa Russo, que yo la conozco de vista. Ella organiza, me contabas ahora, un festival internacional. Sí, aquí vienen bastantes poetas que se hospedan aquí también. Bueno, hay que invitar a la gente del resto del país a que nos visiten esas fechas. Sí. Y que se hospede en tu hotel y en los otros hoteles que hay acá en Turrialba en estas fechas. Porque es en la última semana de enero el Festival Presagio de Fuego. Y el otro normalmente se realiza a mediados de año. Sí, a mediados de año. Puede ser a finales de julio o a la primera semana de agosto, por ahí. Se lo enviaste a Marisa, ¿y qué te dijo Marisa? Sí, ella lo mantuve, realmente lo estaba esperando desde hace mucho, porque yo fui el que me quedé ahí lerdo. Durmiendo el sueño de los justos un poco. Después del taller y eso, yo me fui para Cartago a vivir un tiempo, a trabajar allá, y me despisté un poco del grupo de Turrialba. O sea, seguía hablando con William, lógico, que es vecino, y los fines de semana que venía aquí lo veía, pero me despisté mucho del grupo. Allá pues conocí al poeta Edmundo Retana, que acaba de ganar el Aquileo. Acaba de ganar el Aquileo. Y es muy amigo tuyo, sí, creo. Sí, muy amigo. Nos conocimos allá. Él tiene una librería de viejo, una librería, como dicen, librería de viejo, le llaman así en Sudamérica. Sí. O sea, así le dicen en Sudamérica. Sí, una librería de libros usados, que son esas joyitas y esos lugares maravillosos. Yo cuando estuve en la universidad me enamoré mucho del Erial. El Erial nos quedaba muy cerca de la parada de Turrialba, los turrialbeños, ahí cerca de la Soledad. Estaba la otra, el Coto, era otro huevito ahí que... ¿Esa dónde quedaba? A la par del Erial. Ah, ¿en serio? Sí, no recuerdo. Y ahí se encontraban maravillas de libros. El Erial es que desde la primera gradita que uno subía,
Sí. Ahí estaban los primeros libros, ¿no? Pero ahí, en ese tiempo de la universidad, yo no leía poesía, la verdad. Bueno, me gustaban más los cuentos y me gustaba. Trabaste una buena amistad con el mundo en Cartago. Sí, porque yo me tuve que ir por razones de la vida, que me fui a Cartago, un autoexilio a Cartago, entonces... Yo leí una crónica que hace Edmundo en el Semanario Universidad respecto a tu libro. Ah, sí, él publicó algo muy, muy hermoso. Muy lindo, sí. Muy lindo. Los invito a leerlo en el Semanario Universidad, ahí está en internet. Es un texto muy breve, pero muy lindo, porque creo que Edmundo ha tenido la suerte de conocer tu evolución como poeta y la describe muy bien ahí en ese texto. Sí. Y ahí habla parte de esa época que nos conocimos y pues ahí empezamos a hablar de libros, de literatura. Un tiempo formamos un pequeño grupito de un taller que hicimos allá con algunos poetas de Cartago. Nos reuníamos en mi casa allá en Cartago, cerca de la gradería sur, de la gradería Sol del estadio. Entonces nos llamábamos los del Sol. Los de la gradería Sol. Está bueno. Más o menos. Y fue bonito también, interesante. Fue muy diferente a lo que hacíamos en el taller de Olivas, porque ahí íbamos como con 3, 4 poemas cada uno, directo al grano. ¿Y qué hacían? ¿De una vez volarles el cuchillo? Volarnos de una vez y ahí se pulió mucho también. ¿Cómo es? Y eso me obligaba también a ese tiempo que estaba un poco lejos de la literatura. Ese taller me obligaba a estar escribiendo también. Y entonces fue muy bueno. Luego me tuve que venir de nuevo para Turrialba. Me vine, me dediqué mucho a trabajar acá en este proyecto, entonces estuve un poco despistado, leyendo sí, pero no produciendo, no escribiendo nada nuevo. Y fue ya como que volvió a la efervescencia con los festivales, al ver acá el movimiento, cuando había festivales, los poetas que se hospedaban aquí y ver cuando iba a ir a las lecturas, y eso me motivó de nuevo. La efervescencia de mi hija también por la poesía, y eso me volvió a motivar. Y entonces me puse pues manos a la obra con este libro que ya tenía mucho avanzado. Me senté a trabajarlo, se lo envié a Marisa y 9 meses después, y porque duró como 9 meses. Ah, caramba, fue como una gestación completa. Sí. Fue así, yo se lo envié y ya después... Cuando te dio el visto bueno, ¿qué pensaste? No, perfecto. Vamos con todo. Sí. ¿Cómo es ese proceso creativo de desarrollar un poemario y después, me parece que debe ser una de las decisiones más difíciles, el orden de los poemas? Quizá no tiene una lógica, pero la gente que nos ve quizá no pueda entenderlo de forma tan práctica como vos tal vez no lo puedas explicar. ¿Cómo es? ¿En qué momento vos decís, bueno, como me dijiste ahora, este lo puse de primero por esto y este lo puse de último por esto, pero hay un sentimiento en el orden de la poesía, en el poemario? El poemario tiene que llevar una unidad, algo que lo vaya amarrando. Entonces, en esa construcción sí me tuve que sentar a trabajarlo porque tenía mucho poema suelto, muchos viejos que eliminé o quedaron por ahí, quizás sirvan en algún momento. Pero este era un libro que yo necesitaba sacar con urgencia para poder seguir avanzando. Y saqué eso, le fui dando orden. En ese orden produje nuevos poemas para que calzaran en una unidad. Y para encadenar de alguna manera. Ese trabajo pues se llevó su tiempo y de revisión más que todo, porque las ideas y los poemas ya estaban casi muy pulidos. Y al final el libro salió, eran muchos poemas que hablan de la infancia y todo eso, tenían que salir. Era una voz que necesitaba liberar. Y esto me ayudó mucho para otras ideas que tenía amarradas y no podía generar. Terminado de eso, me senté a escribir más cosas y yo tengo otro libro inédito que espero que ya vendrá pronto. Sí, y está muy diferente y creo que mucho más trabajado. Yo ahora veo yo le decía al principio, me sentí súper orgulloso y yo súper bien, pero ahora lo veo y a veces no estoy muy convencido, me da un poco de pena, pero creo que el próximo, el que tengo inédito, está mejor trabajado, mucho mejor que este, y le tengo más fe. Y hay otro también un poco como a la mitad que te has dedicado. Esto nace, digamos, el trabajo lo realizas. ¿En qué fecha? Porque el libro lo publican, lo presentaste en enero del 24. El libro quedó, me lo trajo Marisa en diciembre del 23. Okay. Impreso. ¿Vos lo presentaste acá? Lo presenté en enero del 24. En enero del 24. Sí, hace un año. Pero ¿cuánto tiempo antes
tardaste en ese trabajo de carpintería, de decir, este va primero, este va último, este va por aquí me hace falta uno para encadenar? Es que yo tenía ya este libro casi muy avanzado, desde hace muchos años, entonces fue un proceso. Pero digamos, el trabajo de carpintería, ¿cuánto tarda? De par de meses, porque ya lo tenía muy ¿Un par de meses durmiendo poco? Sí, no tanto, porque yo sacaba como horas. Aquí mismo, en la recepción, atendía a un huésped y trabajaba. Y a veces en las noches dedicaba un tiempo. Pero el libro ya estaba muy avanzado, con poemas sueltos por todo lado. Lo que te necesitaba era como esos espacios para unirlo. Para hacer la carpintería. Y algunas ideas que iban saliendo. Recuerdo en ese tiempo teníamos el restaurante abierto y ahora no. Y yo atendía gente ahí, a veces estaba... mientras la gente comía y yo estaba en la caja, estaba pensando en una idea y ahí íbamos. Realmente eso es así. Sí, y ahí salieron algunos poemas que cerraron el libro. Sí, es interesante cómo la poesía se convierte en algo muy cotidiano. Es interesante porque yo a veces decía, siento que falta algo, y a veces los últimos poemas surgieron ahí. Y no tiene relación con el restaurante ni nada, pero salieron ahí, estando ahí. Y eso me gustó. Y sí, después de ahí ya liberé el libro. Ahí va, sea lo que sea, me vayan a dar por la jupa, lo que sea. Y como dice, ¿verdad? Si uno está en el anonimato, nadie va a hablar del libro. Pero ya una vez que sale, ya todo el mundo va a decir, sí, ¿esto qué es? Ya la gente que sabe. ¿Y qué has recibido después del libro? No, creo que mucha satisfacción, mucho apoyo de la gente y me cambió la vida realmente porque como desde la parte de vista artística y literaria ya lo reconoce un poquito más. Esa exposición a la que siempre me he alejado yo. Nunca, a la que Carlos Gubarzol le tenía un poco de temor. Sí, exactamente. Y por mi forma de ser. O sea, siempre me ha gustado publicar, escribir, hacer entrevistas. Pues, sí, la crónica periodística. Trabajé en la Extra y exponía a todo el mundo. Radio. Pero exponerme yo, ¿no? Sí, es muy distinto. Y por eso me gustaba la radio, porque estaba la voz, pero no la imagen. Entonces, no quería como exponerme mucho. Y después de esto, sí, que una entrevista aquí, que fotos, que allá, que... Entonces, le cambia un poco eso. Gracias a esto también, bueno, y a que el festival de acá que conocía al poeta Ivo Maldonado de Chile, me invitó a ir a un festival. ¿Fuiste a un festival en Chile el año pasado? El año pasado, sí, y fue una bonita experiencia. Además, pues, Chile es tierra de poetas. Claro, lindísimo. Y leer los poemas de este libro allá ante un auditorio, pues además, hermoso. Creo que tuviste, porque te seguí en redes durante ese tiempo, creo que tuviste la oportunidad de leer en varias locaciones, estuviste en escuelas, estuviste en teatros. Correcto, ¿no? Fue una experiencia lindísima y además, aparte de eso, conocer otra gente, conocer poetas con los que todavía converso, de España, de Cuba, de Uruguay, y la amistad que terminé haciendo con Ivo, que pronto esperamos que venga acá a Costa Rica. Pues ojalá que esté pronto por acá. Y sí, la verdad que es muy bonito. ¿Te marcó Chile? Sí, me gustó mucho. Realmente que se respira la poesía. Creo que Neruda, aunque a muchos no les guste, pasa lo mismo que con De Bravo. Pero hay que respetar lo que fue. Yo quiero hacer un hincapié en eso que vos decías y que ahora lo retomas respecto al respeto que hay que tenerle a Jorge de Bravo. Yo creo que los turrialbeños tenemos que darle un mejor lugar a De Bravo, más que una placa, más que una escultura. Un nombre, porque aquí todo se llama Jorge de Bravo. Exacto. La escuela, el colegio. Es que Jorge de Bravo representa más que el nombre de todo eso. Hace poco escuchaba una propuesta del presidente municipal, no sé si es presidente o regidor, que quiere poner las letras que dicen Turrialba, que están en el parque, pasarlas a los pies de Bravo. Ahí, me parece una estupidez, pero bueno, lo que quiero decir acá es básicamente que creo que tenemos que leer más a De Bravo en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Yo creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Leerlo y releerlo. Ese libro que vos comentabas que tu papá leía, que a mí me encanta leerlo siempre cada fin de año, cada fin y principio de año, que es Consejos para Cristo al comenzar el año, es maravilloso. Sí, a mi papá le gustaba. Creo que también por ahí tenía un póster con Nocturno sin Patria. Ahí lo tenía. Sí. Yo ese poema Nocturno sin Patria lo tuve que recitar en la escuela con un grupo de compañeros, lo recuerdo. Un poema muy lindo. Sí, pero en ese tiempo yo no creía que que la poesía era solo eso, ¿verdad? Y no, al final uno se da cuenta que hay demasiados estilos y
y ahora en la actualidad hay increíble poesía que uno ve que pues, las tendencias van cambiando. Yo realmente por eso a veces me da tanta como pena estar metido en esto porque hay tantos monstruos. ¿Hacia dónde va la poesía ahora? Yo le tengo fe todavía. Ahora hacen mucho show, mucha cosa a la que yo me alejo, porque no es mi estilo, pero son los jóvenes de ahora, ¿verdad? Que las tendencias van cambiando. Ahora están más de moda otro tipo de escenarios, de shows, y a mí realmente siento que a veces muchos poetas jóvenes leen muy poco y es más espectáculo, leen muy lindo, hacen toda la cosa. Pero eso está un poco de los conceptos míos de poesía. Yo me quedo con ese concepto de leer más, de algo más íntimo, de un poco más de sensibilidad. Eso es lo que me atrajo de la poesía y con eso me voy a quedar. No soy como de tanto espectáculo ni de esas cosas modernas, pero ya eso va, es como la música. Y si hablamos un poco de eso, vamos a terminar en una... Sí, yo te entiendo, pero digamos, la poesía es una cosa milenaria, pero sin lugar a dudas voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco torpe, pero ¿tiene futuro la poesía en las nuevas generaciones? ¿Vos ves que las nuevas generaciones realmente están interesadas en leer? Hay poetas jóvenes en Costa Rica que son muy buenos, tienen buen... y creo que lo están haciendo bien. Y la responsabilidad de los que estamos más viejitos y de la gente que pues, tiene más trayectoria en esto es pues inculcarles a todas estas jóvenes que lean y que lo hagan con un compromiso real. Creo que, como decía Jorge Drexler, la hoja en blanco hay que tenerle mucho respeto. Sí. No, porque usted no sabe lo que va a salir de ahí. Entonces, a la hora de que se sienta a escribir con profundo respeto al oficio y que ojalá que lo que salga sea noble. Drexler, además de compositor, de cantautor, ¿era neurocirujano o psiquiatra? Una de esas dos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esto que ve 5 cosas sí, es médico. Otorrinolaringólogo. Era médico, sí. Médico, y fue Sabina el que lo sacó de eso. Sí, Sabina nos hizo ese gran favor. Ahorita le dijo, no, usted está perdiendo. Usted deje la medicina y se fue para España, apadrinado por Sabina, ¿quién no? ¿Verdad? Sí, claro. Ahora que tocamos ese tema de Drexler y a Sabina, ¿quién es el que te toca a vos el alma o te coge de la mano y te dice, mire usted, vámonos por aquí, usted tiene que publicar, usted tiene que hacer, ¿Hay alguien que te influyó directamente? ¿Poeta o el escritor o...? No sé, algún escritor y alguna persona física, algún poeta que te sacó de la mano. No, creo que es que hay muchos, no podría decir nombres. Sería injusto. Sí, sería injusto, que hay muchas influencias, muchas lecturas, tanto de poesía como de novelas y de la música que está relacionada con la poesía también. Mucho la música con la poesía. Y a mí me gustó mucho Sabina y Sabina lo lleva a uno a muchas cosas también. Dylan, Sabina es filólogo de profesión. Sí, Dylan también, maravilloso. Leonard Cohen. Sí. Estamos hablando de palabras mayores. Eso es poesía. Muy bien. Eso es poesía también. Hay gente que no sabe que eso es poesía. Sí. Entonces yo más que todo, Silvio Rodríguez. Silvio, esos creo que fueron muchos acercamientos de cole. En el colegio que solo veíamos Silvio Rodríguez. Y era una locura. Te voy a contar una anécdota con mi hijo. Allá está muerto de risa. Fabi toca guitarra. Ajá. Y una vez, en una presentación en la escuela, cantó una canción de Silvio. ¿Te acuerdas cuál era? Ahí en off. ¿O era Ojalá? Ojalá. Bueno, y fue y cantó Ojalá. Y el profesor seguro dijo, el papá de este debe ser un comunista de aquellos de hueso colorado. Y le preguntó, mire, ¿y usted de dónde escuchó eso? Mi papá siempre oye eso en el carro, entonces es lo que me queda más fácil para cantar, ¿no? Hay parte de la influencia. Entonces es un poco eso. Sí. Carlos, tengo que agradecerte mucho tu tiempo, que nos recibieras acá en tu proyecto. Invito a la gente a que nos visite, a que te visite en el proyecto. Estoy muy agradecido con vos. Hace mucho tenía ganas de conversar con vos y espero que no sea la última vez. No, muchas gracias. Muy voy a externarte algo que me generó mucho sentimiento y se lo dije a mi hijo ese día.
el día del Festival de Poesía, encontrarme a tu mamá, sí, después de muchos años de no verla, sí, y a tu hermana. A ella siempre le gusta ir a los recitales. De primera entrada no me conoció y le digo yo soy el hijo, y ya le dije, claro que sí, no sé qué. Pero me dio muchos sentimientos, recordé muchas cosas bonitas de mi infancia. Hay un poema que leíste ese día, que no sé si lo tenés por ahí, no recuerdo el título, que era algo sobre tu casa. Ajá, la casa. Me gustaría que lo leas, ¿puedes? Sí, es un poco extenso, no importa. No importa, démosle. Me gustó muchísimo, a mí me gustó mucho. ¿En qué página está? Ese poema es el otro poema que es del taller también. ¿Sobrevivió al taller? Sobrevivió al taller. Qué interesante. Está en la página 44. Ok, vamos para allá. Dale, yo te alcanzo. Ok. Yo no veo muy bien. La puñeta, eso ya la casa. Son los 40. Sí. Mi casa no es solo una casa. A los 6 años me acerqué a la pared y la escuché respirar. De su piso crecen lianas que desordenan los cuadros de la sala. En la cocina nace un río de dócil marcha que da al patio, aunque hay días en que se enfurece y nos arroja a la calle. Luce un amplio corredor con un par de viejas mecedoras que mi padre y mi madre acumularon en el olvido. Recuerdo cuando instalaron esas lámparas de colgar. Ahora son arácnidas ciudades que en ocasiones recorro. En algún rincón hay una banda desafinada de bichitos que con frecuencia los escucho ensayar. Un bar de murciélagos en el cielo raso no deja dormir los fines de semana. Mis padres tampoco dormían cuando yo era amigo de esos alados, siempre en busca de insectos y de néctares de otros patios. La casa también se desvelaba. No es una casa como todas porque tenga cuartos de camas suaves, un viejo televisor y papeles que cuelgan sin prisa como deudas ancestrales que alguien pagará a fin de mes. Un octubre en los que andaba desempleado me encargaron pintarla. La escuché reírse con cada brochazo que le daba. Ha crecido, claro, es ley de vida, nacer, crecer, remodelar, heredar, demoler. Cuando por muchos días me ausento, me escribe, me dice que me extraña y me da las quejas de los vecinos. Siempre está pendiente de mi regreso. Apenas ve que me acerco, abre las cortinas y el mundo es aguán de luz. Feliz rechina y con un giro de puerta me invita a entrar. El río está calmo, me quito los zapatos y sumerjo los pies. Los bichitos cada vez tocan mejor, creo que llegarán lejos si persisten. Se hace tarde en las ventanas, es ahora cuando cierro los ojos y escucho a la casa que reza por mí. Me lee un cuento, me sana calles, me inventa puntos de partida, porque esta casa, que no es solo una casa, también hace milagros. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por compartir con nosotros la poesía. Te agradezco mucho. Disfruté mucho. Los invito a todos a que contacten a Carlos. Vamos a compartir las redes sociales de Carlos y vamos a compartir las redes sociales del proyecto de Carlos. Y tenemos mucho pendiente de qué hablar de poesía. Nos quedaron muchas cosas pendientes. Me gustaría hablar con Luis. Claro que sí. El hijo Martín se llama Luis Aguilar Romero. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez Aguilar, sí, Luis Rodríguez Romero es. Estoy haciendo enredos de familia de Santa Rosa, los Aguilar, los Rodríguez. Sí. Pero muchas gracias por tu tiempo. No, usted. Yo tenía muchas ganas de grabar este podcast con vos. Muchas gracias y ojalá que lo hayan disfrutado. Quimeros y quimeras, nos estamos viendo.